Bien, perdón, hay un punto que se me había pasado a comentarles y que aprovecho. Eh, no tengo, por lo menos hasta lo que he revisado en este momento, no tenemos problemas con esto, pero si se diera el caso, les pido que lo vayan contemplando. Eh, los usuarios, les voy a pedir que todos sean con su nombre, ¿ok? Algunos aparecerían como iPhone 12, como Galaxy, no sé, el que sea. Está padre, qué bueno que haya telefonotes, pero aquí necesitamos usuarios, ¿sale? Evidentemente, al momento que ustedes se registran como usuarios, tengo una base de datos con la que podemos contrastar y seguir trabajando. Si ponen algún teléfono, no voy a permitir el acceso, ¿sale? Bien, les decía, teoría de los contratos. La teoría de los contratos tiene como origen estas relaciones de poder, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, en Facebook, tiene una parte que es un mercado interno de Facebook, donde pueden anunciar un montón de productos. Bueno, hay productos en este momento que tristemente se encuentran, no sé si es el término adecuado, a precios de remate. A precios de remate. Vendo pantalla, ayer vi una. Vendo pantalla 40 pulgadas, 2,000 pesos. Urge. Cuando dan este tipo de situaciones, estamos hablando de relaciones de poder. Relaciones de poder. El problema es que lo vamos a abarcar desde ángulos completamente diferentes. Con todo esto, vamos a hablar de los elementos fundamentales de los contratos. ¿Qué se requiere para que exista un contrato? Dos elementos: consentimiento y objeto. Todo lo demás serán elementos de validez. Vamos a verla de manera general. Si consideraran necesario que nos metiéramos a algún contrato en particular, también me dicen y con todo gusto lo vemos. ¿Ok? Con todo gusto lo vemos. Vamos a ver esto. Vamos a ver algo que es la teoría de la autonomía de la voluntad. Y vamos a partir de algo. La teoría de la autonomía de la voluntad tiene dos presupuestos. Uno, libertad. ¿Realmente tenemos una libertad? Ok. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de libertad? El problema es que lo abarcamos bajo dos perspectivas diferentes que pretendemos que sean la misma. Una perspectiva filosófica. ¿Soy libre? Bueno, tendremos muchos ángulos de discusión. Hoy les puedo decir tristemente que ni siquiera tienen libertad de pensamiento. Ni eso. La segunda, una postura todavía más reducida, la libertad desde una perspectiva jurídica. Cuando hablamos de que algo es jurídico, quiere decir que ese algo está regulado. Por lo tanto, queremos hablar de libertad desde el ángulo jurídico, está regulado. ¿A qué nos referimos con una regulación? Tiene límites. La libertad tiene límites. Si no tiene límites, entonces jurídicamente no es libertad. El problema, insisto, es que lo comparamos con una cuestión de carácter filosófico. ¿Cuál es la verdad? La libertad filosófica. Bueno, es un verdadero problema. Después de eso, la segunda condición que tiene la autonomía de la voluntad es la existencia de opciones. Opciones. Si no hay opciones, ¿para qué queremos la libertad? Nosotros platicamos hace unos minutos acerca de la hora de ingreso. 7 de la mañana, perfecto. 7 de la mañana. Si estuviéramos en licenciatura, les diría que entramos a las 7 y a las 7:01 ya no recibo a nadie. Ya no recibo a nadie. Esto tiene que ver con cuestiones de puntualidad, de respeto, pero sobre todo de desarrollo profesional. Una hora que se marque es una hora, punto. No es esa hora más 5 de tolerancia, más 3 minutos de qué cree, se atravesó, me dijo. No, eso no nos sirve. No nos sirve. Pero bueno, son límites, tendremos esa posibilidad.
Si les dijera que nada más tenemos la opción de entrar a las 7 de la mañana, pues parece que no hay autonomía de la voluntad, es decir, no tendrían la posibilidad de elegir. Por lo tanto, la libertad conlleva la posibilidad, las opciones. Y las opciones, para ser válidas, deben cumplir con otra serie de requisitos. Requisitos a los que vamos a conocer también como existencia y validez. En fin. Otro tema que va a derivar de esta teoría de los contratos es el tema de obligaciones y responsabilidad. Obligaciones y responsabilidad. Vamos a ver también de manera general la teoría de las obligaciones y la teoría de la responsabilidad. Esta teoría, esta última teoría, teoría de la responsabilidad, está pasando por parámetros de discusión que le están remodelando. Pensemos en una cuestión de daños. Hay una figura que se llama daños punitivos. Daños punitivos. ¿Qué significa? Que al que haya causado un daño, además de la reparación, lo voy a sancionar y le voy a aplicar alguna cantidad que después voy a entregar ¿a quién? ¿Al Estado? ¿Cómo por qué razón? Al particular dañado, pero si ya se le reparó. Entonces, esto puede ser el equivalente, en Argentina si lo tratan, en la Universidad de Buenos Aires, lo tratan como una forma de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. En la Universidad Castilla-La Mancha, en el campus Toledo, hay un maestro, buen amigo, Javier Díaz Reborio, y Javier dice, no deben existir los daños punitivos. Si hay algún tipo de daño que se tenga que reparar, pues se repara, pero los daños punitivos son inexistentes, es como una forma de desquitarse. Bueno, pues ya lo veremos, porque adivinen, en México existen los daños punitivos. Y entonces tendríamos que pensar desde dónde los vamos a abordar y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Me queda clara una perspectiva, ¿eh? Nosotros vamos a defender personalmente una postura, pero en determinado nivel lo que vamos a defender es la postura de nuestro cliente, de nuestro representado. Entonces puede ser que no estemos muy de acuerdo, puede ser, pero si nos dejamos guiar exclusivamente por lo que nosotros pensamos, entonces caemos en algo que se llama subjetivismo, perdemos la objetividad del caso y con esto perdemos una condición fundamental para ejercer el derecho, ¿sí? La imparcialidad y la objetividad. Bien, pues vamos a ver tanto responsabilidad como obligaciones. ¿Ok? Y la última parte que espero también nos dé tiempo, vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos. Hoy vamos a empezar con un tema que es la constitucionalización del derecho, que defiende un autor español, Prieto Sanchís. Dice que todo el derecho debiera pasar por estos ángulos de constitucionalidad. Cierto, cierto. Pero no todo el derecho se debe elevar a rango constitucional. Cierto. La Constitución tendremos que analizarla. ¿Qué es una Constitución? Y más allá de lo que dice Ferdinand Lasalle, no sé si leyeron este texto, ¿qué es una Constitución de Ferdinand Lasalle? A él le ofrece, su gobierno le dice, no te preocupes, mañana tenemos ya nuestra Constitución y se la vamos a entregar al pueblo para que tenga derechos. Llega el mañana, se presenta Lasalle y le dice su gobierno, no, fíjate que ya lo pensamos y no es el momento adecuado. Entonces no les vamos a dar ninguna Constitución. Dice Lasalle cuando escribe su libro, dice, y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues para Lasalle una constitución es la decisión del gobernante. Pero ¿quién es el gobernante? Y aquí es donde empezamos con varios temas de lo que es la ley o la norma propiamente. ¿Quién es el gobernante? ¿El que está en la presidencia? ¿Que sale con cada cosa? Bueno. ¿O estamos hablando de una cuestión democrática y quien está en el gobierno es esa inmensa mayoría de 30 millones de personas en un país de 130 millones?
o es una ideología, o es el enojo de las mayorías. Ya no estamos de acuerdo con PRI, con PAN, entonces voy a votar por la tercera opción. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que nos está dando una constitución? Y van a ver que es un tema muy relevante, porque el día de hoy, este amigo dice, se levanta de malas y dice, voy contra el INE, voy contra el INAI. ¿Por qué? Porque estorban. Es mucho dinero y no hacen nada. ¿Será? Pero él encontró algo que es una maravilla y que no hemos podido nosotros controlar. Se llama reforma constitucional. Lo que antes decíamos, esto no porque lo dice la Constitución, este cuate dijo, pues fácil, vamos a quitarlo de la Constitución. Y recordarán una cantidad tremenda de casos que son de vergüenza internacional, pero que ya son constitucionales. Bien, les decía, vamos a ver derechos humanos, vamos a ver a nuestra Constitución, vamos a ver cómo los derechos humanos infieren en toda esta, vaya, lo hacen de manera transversal a lo largo de todo el derecho, pero cómo es que inciden en estas instituciones de derecho civil, derecho privado. Derecho privado, cuando hablamos de derechos humanos, ¿pueden tener cabida en el derecho privado? Vaya, les cambio la pregunta. ¿Quién es el violador de derechos humanos? Yo les digo, el Estado. Y entonces, en una relación de naturaleza privada entre particulares, ¿puede haber violación de derechos humanos? Sí, sí. Pero vamos a encontrar un ángulo por ahí que espero les resulte interesante. El Estado puede participar en estas relaciones entre particulares. Y esto incide en otros dos aspectos. Vamos ahora de regreso. En otros dos aspectos. Autonomía de la voluntad. Bien, el Estado marca hasta dónde se da esta autonomía. Y en muchos sentidos nuestra autonomía está llegando a un sí o no. Punto. Ya lo veremos. Y viene también una limitación en cuanto a las opciones. Puedes ofrecer esto, sí, pero esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Vamos a ver también teorías de la justicia. Justicias retributivas, distributivas, restaurativas y tendencias modernas, muy modernas, más que modernas, la modernidad empieza en el siglo XV, imagínense, sigo hablando de modernidad. Más que modernas, les voy a hablar acerca de teorías contemporáneas. Teorías contemporáneas acerca de esta justicia, la justicia como movilidad, como desarrollo, la justicia como idea, como ideología. Bien, lo vamos a platicar porque al final del día todo esto incide en nuestras instituciones de derecho civil. Y de alguna forma, voy a tratar de mostrarles esto sin meterme en otras materias, de alguna forma van a ver que incide prácticamente en todo. Ven instituciones de derecho mercantil, ahí vamos a tener también todo esto. Instituciones de derecho familiar, vamos a tener también todo esto. Pero en fin, este es el programa que vamos a estar desarrollando, ¿ok? Por una omisión no lo subí, debía estar en su primera sesión del día de hoy. No lo subí, pero lo tienen para la siguiente sesión, ¿ok? Van a tener el programa completo. Vamos a procurar abarcarlo al 100%. ¿Por qué les digo procurar? Porque me interesa mucho su participación. Les decía, tenemos una plática de pares. Entonces me gustaría conocer sus puntos de vista. Y puede haber algunos temas que resulten, no sé, interesantes por sí mismos. La vida. ¿Qué es la vida y dónde empieza la vida? Alguien dice, cuando dos células se unen, ya tenemos vida. ¿Y porque van a cortarse el cabello también es vida? ¿Y las uñas? Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Pero en fin, esto es lo que vamos a ver. Todo esto es lo que vamos a ver. Si dentro de esto eventualmente consideran tocar algunas cuestiones procesales, también van a llevar instituciones de derecho procesal civil, tengo entendido, no conozco el 100% del programa, pero si en algún momento consideran que también toquemos alguna cuestión de naturaleza procesal, con todo gusto la vemos. ¿Ok? No soy todólogo, no conozco, vaya, en el derecho
somos aprendices y se acuerdan de mí. No importa que tengan doctorados y postdoctorados, seguimos siendo aprendices del derecho y a veces, como decía Albert Einstein, conocemos un par de gotas de un océano completo. Entonces, si hubiera algún tema que no conozca, lo que sí les prometo es investigarlo y tenerles alguna respuesta. Esto sí va a ser siempre. ¿Sale? En fin, este es nuestro programa. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Pues si no tienen inconveniente, entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. El primer tema, mucho se ha discutido dentro de la teoría que tiene que ver con las instituciones de derecho civil, mucho se ha discutido cuál debe ser el tema de apertura. ¿Cuál debe ser el tema de apertura? Si se dan cuenta, estuvimos relacionando lo que pudiera ser la vida de las personas. Nacen y entonces generamos a una persona, ya tiene derechos. Después esta persona se empieza a desarrollar y tiene familia y tiene contratos. Y después, ¿qué pasa cuando falla con alguno de estos? Tiene responsabilidad. ¿Cuál es el tema que nos estaría faltando aquí? Sucesiones. Y se dan cuenta, lo que tenemos es el ciclo de vida de una persona. Esto es lo que tenemos. Entonces, el punto de partida, los teóricos no se han puesto muy de acuerdo. Cuestión que no me parece, la verdad, tan relevante porque al final es poner un orden y se acabó. Pero ellos dicen, ¿cómo debiéramos iniciar? Uno, con la persona, porque cuando nace la persona, nace el derecho. Ok, tienen cierta razón, bajo una escuela existencialista, así es. Así es. Si, si lo que consideramos es al derecho como un producto social, entonces cuando llega un nuevo miembro de la sociedad ya existe el derecho y el tema de apertura debería ser el derecho. Esta es una discusión. Esta discusión a nosotros me parece que no debiera tomarnos con mucha relevancia. El tema es, ¿qué es primero? ¿La persona o el derecho? ¿Qué opinan? Mm, Pues yo diría que son simultáneos. El nacimiento de la persona y el nacimiento del derecho son simultáneos porque si no existían las personas no existiría el derecho. El derecho es una creación humana y al mismo tiempo el derecho regula quién, cuándo empieza a ser, o sea, quién es persona, cuándo empieza a ser persona y cuándo deja de ser persona. Entonces yo diría que son simultáneos. Ok, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo diría que primero la persona, porque conforme a la persona y a las necesidades de la persona se ha estado adecuando el derecho. Bueno, es palabras más, palabras menos. Tan solo con el matrimonio igualitario. La persona existía, pero el derecho se ha estado modificando. Ok, ¿alguien más? Para mí es primero la persona, maestro, porque al menos desde el punto de vista constitucional, lo que hemos entendido es que nace la persona al mundo fenoménico y cuando el otro ser humano trata de abusar del otro es cuando aparece el derecho como ese freno, ese dique para regular esas relaciones de poder a las que usted estaba refiriendo, ¿no? Y es el conducto, bueno, también los teóricos no se ponen de acuerdo todavía que exactamente qué es el derecho, ¿no? Ahí tenemos más de no sé cuántas teorías. Entonces, pero me parece que el punto central es la persona y a partir de ahí ya vienen todos estos constructos o estos productos culturales que genera el hombre, entre ellos el derecho. Ok, muchas gracias. Bien, interesante, varias cosas ahí que está señalando nuestro compañero, porque efectivamente hay perspectivas en torno al derecho, perspectivas culturales, perspectivas sociales, económicas, de poder, y cómo vamos a resolver esta pregunta de qué es el derecho. Hay un par de autores, Mario Bunge, por ejemplo, epistemólogo argentino, que dice que el derecho es una ocurrencia, que no existe la ciencia del derecho. Es una ocurrencia, es un bodrio del conocimiento, es una pseudociencia. Ok, en alguna sesión en la que tuve oportunidad de estar, le decían a Bunge, dicen, bueno, ¿y usted cuando escribe su primer libro, cómo lo edita? Pues con la editorial fulanita de tal, y firmó un contrato, sí, ok, gracias. Se acabó. Es decir, el derecho es una
faceta de la existencia del ser humano. Pero bueno, ok, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo creo que primero bueno, podrían ser simultáneos, pero primero es la persona crea el derecho, pero al momento de crear el derecho reconoce reconoce los derechos previamente existentes como la vida, como salud, como etc. Pero tiene que ser primero la persona para reconocer esas instituciones. Ok. ¿Alguien más? Pues las personas, primeramente, ¿no? El derecho por las personas para regular a las personas, ¿no? Ok. Bien. Podríamos decir que en este momento ya tenemos 3 posturas. La que les planteaba era que es primero el derecho a la persona y nuestro compañero Eliseo Ramos dice, no, son simultáneas. Ok, tenemos 3 posturas. ¿De qué dependería establecer una u otra? Bien, les voy a pedir que hagamos algo, que es un ejercicio muy simple sobre cosas que ya conocemos. Vamos a pensar esto desde el positivismo. ¿Ok? Desde el positivismo. Desde el positivismo, que es primero el derecho o la persona. Pues el derecho. El derecho. El positivismo tiene como punto de partida las reglas que pueden ser experimentadas y que nos otorgan el mismo resultado. Y entonces diríamos, vamos a experimentar, entre comillas, si un recién nacido tiene derechos, si vamos a ver uno, si los tiene, 2 si los tiene, 3 si los tiene. Por lo tanto, la regla priva sobre la persona. Segunda perspectiva, vamos a ver esto desde el ius naturalismo. Ius naturalismo. El justnaturalismo, si recuerdan, quiero tener un punto de partida, no tanto debatirlo. Quiero tener un punto de partida. El justnaturalismo dice que existen leyes en la naturaleza y que la función del hombre es interpretar esas leyes y después positivar estas leyes. El justnaturalismo no es nada más lo que yo entiendo y ya. Es lo que yo entiendo y después lo llevo a un ángulo positivo. Por lo tanto, la existencia de la norma depende de la apreciación del ser humano. ¿Qué sería primero? El ser humano. John Finnis es quien sostiene esta postura. Y vámonos a la tercera. La tercera, cuando decimos son simultáneos. Son simultáneos. Bien, estamos hablando de una teoría de realismo jurídico. Realismo jurídico. Vamos a hacer un contrato de compraventa. ¿Cuál es el derecho existente para nuestro contrato de compraventa? El derecho civil. Y entonces el derecho, no sé, ¿el derecho migratorio ya no existe? No, claro que existe. Pero las escuelas de Génova, de Uppsala, en Suecia, incluso una escuela parisina, dicen, no, el único derecho que existe es el que se construye en ese momento y el que se argumenta. Personalmente debo decirles que soy partidario de esta postura. ¿Cuál derecho es el que existe? El que se argumenta. ¿Cuál es el momento de existir del derecho? El que se argumenta. Pero entonces debemos partir de posturas que no solo son clásicas, sino que son elementos cosustanciales del derecho. ¿En qué momento surge el derecho? Cuando surge la persona. Perdón, entonces el realismo jurídico se supone que nace conforme las necesidades de las personas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Por eso se supondría que son como simultáneos. Efectivamente, esta es la idea. Dicen estas 3 escuelas, tienen abordajes diferentes. Una se basa en conceptos, la otra se basa exclusivamente en leyes, y la última, la escuela de Uppsala, que es la que va a tener influencia sobre el common law,
primero inglés y después norteamericano, y después en prácticamente todos los países de habla inglesa, donde dice, no, lo importante es el caso, el caso. Nosotros vamos para allá, con esta reforma del Poder Judicial, cuando dicen la jurisprudencia, ya deja de ser esos 5 criterios, o bien los que surgen de contradicciones de tesis, o bien los que surgen avalados por un mínimo de 8 ministros. Esta reforma dice nada, todas las tesis van a ser vinculatorias. Por lo tanto, la perspectiva del derecho va a cambiar. Lo importante ya no va a ser tanto la norma, sino el caso. Vamos a tomar estas resoluciones y vamos a ver en qué casos resultan aplicables. Pero bien, sí, esto es lo que dice en esta escuela, realismo jurídico. El realismo jurídico genovés, con maestros como Michele Tarufo, por ejemplo, donde hablaban acerca de que lo importante son los conceptos. Los conceptos, esto es complejísimo. Lo importante son los conceptos. La escuela francesa que dice, no, lo importante es la ley. No vamos a discutir conceptos porque esos son personales de cada quien. Lo que vamos a aplicar es exclusivamente la ley vigente, más identificado con la idea del positivismo. Y después el realismo de Uppsala, que dice, no, vamos a aplicar las normas que sean específicamente adecuadas al caso concreto. Lo importante es el caso. Pero esto es lo que permite crear el derecho. Entonces, siguiendo esta idea, parece que la postura del licenciado Ramos tendría razón. Persona, derecho, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Tiene algún caso que en estos momentos hablemos en una discusión de aplicación? ¿Tendría algún caso que habláramos acerca del reglamento de tránsito en el estado de Querétaro? Parece que no. Es decir, de acuerdo a esta escuela del realismo, pues esa norma para nosotros pasa inadvertida porque es inexistente. Pero vamos a pensar que vamos en nuestro vehículo, invadimos carriles, nos pasamos un alto y entonces llega un flamante agente de tránsito y nos dice, está usted cometiendo una infracción, lo vamos a multar. Y entonces sí empezamos a hablar acerca de reglamento de tránsito. Esto es lo que dice la escuela del realismo. ¿Qué norma existe la que aplicamos en ese momento? ¿Tendrían algún caso que le habláramos en ese momento a la gente de tránsito sobre el reglamento de construcción del municipio de Querétaro? Parece que no, y esto no quiere decir que la norma no exista, allá está, pero para nosotros no tiene ninguna realidad en ese momento. No sé si me explique, son 3 posturas, son 3 abordajes diferentes, y esto nos lleva a una pregunta que planteaba nuestro compañero licenciado Carlos. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho y cómo surge el derecho? Les recuerdo, estamos empezando a platicar acerca de la ley. El puro título, a mí me causa cierto escozor, la ley. ¿Quién estudia leyes, por favor? Nosotros no estudiamos leyes. Los que piensan que el derecho son leyes, bueno, es tan inocente como el que piensa que conocer los números del 0 al 9 significa saber matemáticas. Pero en fin, ¿qué es el derecho? ¿Qué es? Los escucho atentamente. No se preocupen, de entrada les mandé una lanchita salvavidas que es un verdadero transatlántico para todos. Decía Wittgenstein, usamos las palabras, pero no conocemos el significado de las palabras. Bien, derecho. ¿De dónde viene la palabra derecho? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Derecho viene de una palabra que es directum. ¿Y qué es directum? Lo que no se desvía. Eso es el derecho. Refería a no apartarse del buen camino, creo que era algo así. Ok, una visión un tanto romanista que decía eso, ¿no? Que si no vamos a ayudar, bueno, por lo menos no lastimemos a nadie y después lo van a identificar. La patrística religiosa va a decir el buen camino, el camino correcto, el camino del bien. Santo Tomás va a decir esto, si el derecho es el camino del bien. ¿Y será realmente esto?
Es algo que vamos a tratar de encontrar hoy. Pero déjenme continuar. Si directum es lo que no se desvía de este camino, bueno o malo, lo de menos ahorita. Entonces, ¿por qué nos enseñaron que ius es de donde surge el derecho? Porque tendría que ser justo. Justo, justicia, ¿ok? Ajá, o sea, sí, te lo daban más como que tenías que ser justo con el derecho. Ok, ok. Bien. Bueno, con este tema iniciamos formalmente nuestro seminario. El derecho es un lenguaje. El derecho es un lenguaje. ¿Sí? Y es un lenguaje de muy alta especialidad. Ok. Deberíamos conocer una noción muy general del lenguaje para poder meternos al derecho sin ningún problema. Y se los digo. En la antigüedad en Grecia, el lenguaje que se utilizaba era un lenguaje que se llamaba vocativo. Vocativo. Este lenguaje vocativo siempre hacía referencia a alguien o a algo. Lenguaje vocativo. ¿Se acuerdan aquellas novelas, cuentos, historias de la Grecia helénica, donde llegaba alguien a decir, oye, dice la diosa fulanita que no sigas avanzando. Dice el dios perenganito que no invadas estos territorios. Dice el héroe Aquiles que si cruzas esta línea va a venir a acabar contigo. ¿Y por qué era verdad? Era verdad porque alguien más lo estaba diciendo y ese alguien más estaba siendo reconocido como una autoridad. ¿Qué sucede en este momento? El ser humano no es responsable de sus actos. El ser humano lo que era víctima de sus actos, víctima de las ideas de los dioses, de los héroes. Ellos eran los que realmente empezaban con esto. ¿Quién era el mensajero de los dioses? ¿Se acuerdan? Hermes. Hermes era el mensajero. De ahí la idea un tanto torcida de que la hermenéutica como interpretación viene de Hermes. A Hermes le decían, ve y habla con, insisto, con Homero, y le dices que no invada estas tierras. Y llegaba Hermes con Homero y dice el patrón que le bajes. Es una interpretación. De ahí viene esta idea de la hermenéutica. No es así. No viene de este dios o semidios Hermes. Pero este es el primer tipo de lenguaje. Cuando sigue este lenguaje, insisto, la humanidad no es responsable de sus actos. La responsabilidad era de alguien más. Llega un pensador, se llama Tales, y es de una región griega que se llama Mileto. Él va a ser conocido desde luego como Tales de Mileto. De Mileto no es apellido, es la región a la que pertenecía. Tales de Mileto se va a dar cuenta de que existen algunas ideas que son verdad independientemente de quién las diga. Una de sus más famosas, la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a dos ángulos rectos, es decir, a 180 grados. Bueno, todos tuvimos que sufrir las matemáticas y la trigonometría desde preparatoria. Y algo que nos enseñaron es que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. ¿Ok? Y esto era verdad. No importa quién lo dijera. Lo decía Tales, lo podía decir un dios, lo podía decir un general, lo podía decir un pobre, un huérfano, una persona enojada o feliz, y seguía siendo una verdad. Y esto se conoce entonces como enunciados alfa. Enunciados alfa. Estos enunciados alfa van a ser verdad independientemente de quién los diga. Ok, ¿qué sucede con los enunciados alfa? Que dan lugar a pensar que el ser humano se puede convertir en responsable de sus actos. No todo depende de los dioses. La suma de estos enunciados alfa en Grecia va a ser conocida como episteme. Y ya latinizado, que es algo que nos encanta, se llama epísteme. ¿Ok? Este episteme o epísteme ahora,
Cuando llega en conocimiento a Roma, una vez que Roma empieza a dominar el mundo, Roma, sus pensadores lo toman y le cambian el nombre. Y ahora se llama ciencia. Recordemos, en latín, tía, tío, se pronuncia cia, cio. ¿Ok? ¿Sale? Ciencia. Por lo tanto, la ciencia ya va a ser el lenguaje del ser humano y que le permite controlar la vida, los destinos, todo respecto del ser humano. Ya no dependemos de dioses, ya no dependemos prácticamente de nadie. Pero aquí seguimos con un problema. Y el problema es que estamos hablando de una abstracción. ¿Y qué es el ser humano? Somos todos, caray, ok. Simplemente en México, 130 millones de personas. Simplemente Querétaro, 2 millones de personas. ¿Significa que nos establecemos en una especie de asamblea y participamos todos? No. El ser humano entonces se transforma en una abstracción. Y en torno al derecho, esta abstracción también pretende ciertos controles. Estos controles van a tener su origen primero en principios de la naturaleza. En principios de la naturaleza. Esto es retomado por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración del Pueblo de Virginia, cuando dicen en este caso Estados Unidos, todo individuo, todos los individuos nacen libres e iguales. ¿Qué es esto? Pues es uno de los primeros principios del derecho. Todos nacemos libres y todos nacemos iguales. A partir de esto es donde empezamos a forjar el derecho. Todos nacemos libres y todos nacemos iguales. Pero ojo, ojo, todos nacemos libres y todos nacemos iguales. ¿Qué es lo que podrían notar ahí? Si es que notan algo, desde luego. Bien, todos hace referencia a un conglomerado. Desde lo más pequeño que ustedes quieran, 2, ya podemos ser todos. Millones, somos todos. Yo solo no puedo ser todos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cuando hablamos de los principios de derecho, estos principios generales de derecho lo que implica es la existencia de una sociedad. Por tanto, el hablar de derecho, cómo es que surge el derecho, debemos referirlo necesariamente al nacimiento de una sociedad. Entonces conocemos que el derecho es un producto social y es un producto relacional. Es un producto social y es un producto relacional. ¿Por qué relacional? Porque el derecho entonces va a establecer, decía nuestro compañero Carlos, se va a establecer límites, diques, le llamó. Ok, vamos a debatir esto. Pero de ahí es de donde surge inicialmente. El derecho entonces es un producto social y es un producto relacional. Quedan unos segundos, voy a cortar la sesión y nos vemos en la siguiente, por favor.